Muy bien, feliz sábado nuevamente. Vamos a tener una palabra de oración para continuar nuestro estudio Alas de Salud. Amante Dios y Padre, gracias por este sábado, gracias por su dirección y compañía. Queremos pedirle, Señor, a su Santo Espíritu que medie en esta comunicación, que nos dé el sentido correcto de las palabras, que nos comunique las verdades profundas que las palabras intentan transmitir. Que su Espíritu también nos dé amor por la verdad, para que seamos transformados y sanados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hablado acerca, este título, Alas de Salud, viene de el profeta de Malaquías capítulo 4, verso 2. Y hasta ahora hemos hablado acerca de dos aspectos del programa ambicioso de reforma pro salud. Mensaje que le ha sido confiado a la iglesia de este tiempo, con un propósito y razones específicas que son centrales a su misión. Hablamos acerca de la teología correcta de la reforma pro salud en la primera sesión. En la segunda sesión hablamos acerca de la antropología correcta de la reforma pro salud. Y hoy quiero tocar otros tres conceptos bíblicos que tienen un papel central en el tema de la reforma pro salud. Si concluimos el tema de hoy, esta serie queda concluida, y creo que la semana que viene voy a hacer un resumen de las tres pláticas, de las dos anteriores y de la plática de hoy, para que tengamos una versión resumida y recapitulada de lo que hemos hablado. El primer aspecto es el aspecto de los tres conceptos que quiero hablar hoy, es acerca de la obra redentora que tiene la reforma pro salud. Sabemos que Jesús es el gran sanador y que es solo a través de la gracia de Cristo que se puede realizar la obra de restauración física, mental y espiritual. Así que vemos que el proyecto de sanidad, el proyecto de sanación, está conectado de una manera inseparable, inextricable de la obra redentora de Cristo. Solo Cristo, esto aparece en este matinal que se llama Christ Triumphant, página 251 de la señora White. Ella dice, solo Cristo pudo sobrellevar las aflicciones de los muchos. En toda aflicción de ellos, Él fue afligido. Yo quiero que captemos este concepto, este principio que es central en la reforma pro salud. Dice, nunca llevó ninguna enfermedad en su propia carne, pero cargó con todas las enfermedades de los demás. Con la más tierna simpatía miró a todos los sufrientes que le rodeaban. Él gimió en espíritu al ver la obra de Satanás revelada en toda aflicción e hizo suyos cada caso de necesidad y de sufrimiento. El poder del amor estaba presente en cada curación, identificó sus intereses con los de la humanidad doliente. Encontramos que en esta identificación de Jesús con la humanidad doliente, hay un proceso
me está haciendo dos declaraciones que a primera vista pareciesen contradecirse una a la otra. Pero es en esa aparente contradicción que está el poder de la verdad que contiene. Notemos que nos dice que Cristo nunca llevó ninguna enfermedad en su propia carne, en su propio cuerpo, pero simultáneamente dice que cargó con todas las enfermedades de los demás. Está haciendo eco a un concepto del profeta Isaías cuando nos dice que él llevó a nuestras dolencias, se las echó encima. Que cada vez que Jesús sanaba a alguien, él estaba tomando la enfermedad de esa persona en él. La enfermedad no lo enfermaba a él. Jesús no llegaba a ser un enfermo cuando él tomaba la enfermedad, cuando él quitaba la enfermedad. La idea que me está diciendo es que la enfermedad, el efecto del pecado, no desaparece al vacío por arte de magia. Me está diciendo que la obra de Jesús es venir y tomar esas dolencias, esas enfermedades, al igual que como tomó la muerte sobre él. Y entonces, sin ser afligido por la enfermedad él, pero habiéndola tomado, es como nos sana a nosotros. No olvidemos esto porque vamos a encontrar esta idea más adelante. Así que Jesús cargó, se echó encima las enfermedades de aquellos a quienes él sanó. Nos dice el texto, como vimos, nunca llevó ninguna enfermedad en su propia carne. Sin embargo, cargó con todas las enfermedades de los demás, ya que solo él podía sobrellevar las aflicciones de muchos. Todo milagro de sanidad que Jesús realizó, lo hizo en anticipo a su propio sufrimiento en la cruz. Lo que estoy tratando de decir aquí es que cada vez que Jesús sanaba a alguien, vamos a leerlo en esta cita del mismo matinal Christ Triumphant. Dice, al contemplar el sufrimiento de la humanidad, sabía que debía soportar un dolor más grande, mezclado con burla, que sufriría una mayor humillación. Cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. Notemos que hay un costo para la sanidad y que Cristo lo paga, que hay un balance en la contabilidad, por decirlo así. Que cada milagro de sanidad anticipaba el echárselo encima para entonces él ir a la cruz y llevándolo encima, destruirlo. Esa es la idea. Que cuando Jesús va a la cruz, él carga con él, está cargando cada leproso que sanó, cada ciego que le devolvió la vista, cada muerto que resucitó, cada sordo que le devolvió la audición, a cada paralítico que le devolvió su movilidad, cada enfermedad, cada sufrimiento, Jesús se lo quita al sufriente, se lo echa encima a él, lo toma él y entonces lo lleva a la cruz y lo destruye allí.
Esto significa que Cristo experimentó en sí mismo el destino final de nuestra enfermedad. Y lo estoy usando en singular deliberadamente. Porque la enfermedad que tenemos es, el destino final de toda enfermedad es la muerte. Así que Cristo tuvo esa experiencia en sí mismo. La enfermedad, en otras palabras, es la incursión de la muerte en el ámbito de la vida para acabar con la vida. Cristo toma la muerte y experimentó en sí mismo el destino final de nuestra enfermedad. Así que de esta forma, Cristo convirtió la cruz en el lugar desde donde fluye el poder sanador de Dios hacia la humanidad que sufre. El que no necesitaba sanación fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. En otras palabras, para que nosotros no tuviéramos que ser heridos. No sé si estamos captando el concepto. Que la obra redentora de Jesús es suficiente, completa, comprensiva, todo abarcante, para que nadie más tenga que pasar por ninguna de esas experiencias que Jesús se echó encima, llevó a la cruz y destruyó allí, la muerte incluida. En Puedo el, decir amén. amén. En el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 9, página 168, la señora White nos dice: Cristo ya no está en este mundo en persona para recorrer nuestras ciudades y pueblos y aldeas sanando a los enfermos, pero nos ha comisionado a nosotros para llevar adelante la obra médico-misionera que Él inició. Así que ahora nosotros como creyentes hemos sido comisionados para que tomemos el lugar de Cristo en hacer esta obra o en continuar esta obra que Él inició en aquel tiempo. Aquí se refiere, usted puede ir al texto, al libro, allí léalo, y va a ver que ella se refiere particularmente a estas tres cosas. Recordemos de la primera presentación que esto es sistemático, es programático. Se refiere, número uno, a practicar los principios de la salud. Que los practiquemos, que los vivamos, que sean parte de nuestra experiencia. Así es como llevamos adelante esta obra médico-misionera que él inició. Número uno, practicando los principios de la salud. Número dos, a través del uso de la medicina, lo que ella llama la medicina racional, lo que nosotros hoy llamaríamos la medicina científica. Y número tres, en orar por los enfermos. La Biblia claramente nos dice que debemos de orar por los enfermos. Si todos aceptan la justicia de Cristo, no veríamos tanta enfermedad en nuestro mundo. Todos se esforzarían por cuidar la casa en la que habitan, esto es, sus cuerpos. Purificarían su alma obedeciendo la verdad. Notemos que es en aceptar el proyecto de Dios, el proyecto de Cristo, es en el darse cuenta que hay que cuidar el cuerpo, que el proyecto envuelve el cuerpo, la salud física, que es en la obediencia, en entrar en armonía con las leyes que gobiernan, las leyes racionales que gobiernan
la salud, que estas metas, estos objetivos se logran. Y yo coloqué esta pregunta allí. ¿Será que existe victoria sobre el pecado? Esto es, sobre la enfermedad y la muerte, de este lado de la venida de Jesús. ¿O les parece a ustedes que todo lo que hemos estado hablando es un proyecto que se va a completar, que se va a alcanzar victoria solo después de la venida de Jesús? Mantengamos esa pregunta en mente, porque yo estoy convencido que la Biblia y ciertamente la revelación de Dios a través del espíritu de profecía sobre la reforma pro salud es para comunicarnos que la respuesta a esta última pregunta es un contundente sí. Hay victoria sobre el pecado de este lado de la venida de Jesús, de la parousia. Que hay, que no solo hay victoria, sino que hay victoria total. Y no solo que hay, sino que debe de haber. Y no solo que debe de haber, sino que ese es el llamado particular, peculiar de este pueblo para este tiempo. Proclamar esa verdad. Que Jesús con su segunda venida va a inaugurar un mundo mejor, eso lo predican todas las religiones cristianas. Es que hay victoria sobre el pecado de este lado también. El segundo concepto de los tres es la reforma pro salud con respecto a las expectativas del tiempo del fin. Estoy hablando aquí de lo que los teólogos llaman escatología, los eventos del fin. En este matinal titulado Heaven, aparece esta declaración de la señora White. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, debemos elevarnos cada vez más sobre la cuestión de la reforma pro salud y la temperancia cristiana, presentándola de una manera más positiva y decidida. Nos está diciendo que hay un recrudecimiento que va a ocurrir en la medida que nos acercamos al tiempo del fin. Y que ese recrudecimiento debe de llevarnos, dice, debemos elevarnos cada vez más sobre la cuestión de la reforma pro salud y la temperancia cristiana. La reforma pro salud nos ayudará a crecer en santidad, a alcanzar esa victoria de la que hablamos hace un segundo atrás, sometiendo nuestros apetitos y nuestras pasiones físicas, corporales, a la mente en el poder del Espíritu. De hecho, y esta cita escríbala por favor, aparece en Consejos sobre Salud, páginas 20-21, los elegidos de Dios deben permanecer sin mancha en medio de la corrupción que abunda a su alrededor en estos últimos días. Sus cuerpos, la señora White, ella no confunde espíritu, alma y cuerpo, mente y alma. He leído mucho, es muy deliberada ella en el uso de esos términos cuando está escribiendo sobre reforma pro salud especialmente. Dice, sus cuerpos deben ser santificados, sus espíritus puros. Se predica mucho que este proceso no se
completa, este trabajo no se ejecuta hasta la venida de Jesús o después de, o en el momento de. Y yo quiero que prestemos atención aquí y leamos con cuidado sobre esto. Dice, si se quiere llevar a cabo este trabajo, debe emprenderse de inmediato, con seriedad y entendimiento. Guarde eso allí, lo vamos a ver otra vez. El Espíritu de Dios debe tener un control perfecto influyendo en cada acción. La Reforma Pro Salud es una rama de la gran obra que debe preparar al pueblo para la venida del Señor. Está tan estrechamente relacionado con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. En un momento en el que la mayoría de los seres humanos abusan de su cuerpo, se nos exhorta a entender y comprender nuestro cuerpo físico. Volvamos atrás. Si se quiere llevar a cabo este trabajo, esta obra, debe emprenderse de inmediato con seriedad y entendimiento. Tiene que haber entendimiento. El estudio de la fisiología humana como parte de la Reforma Pro Salud resultará en el reconocimiento y la proclamación de Dios nuestro Creador en estos últimos días. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Cuando estudiamos sobre las leyes de salud, sobre la fisiología humana, estamos aprendiendo acerca del Dios que creó el cuerpo, del Dios que creó esas leyes. Estamos descubriendo, estamos observando, estamos contemplando la admirable, asombrosa y maravillosa belleza, no solo de la obra que hizo, sino del creador que hizo esa obra. Por eso tiene que haber entendimiento. Es en el contexto de los engaños de los últimos días que se establece una conexión clara entre estas expectativas del tiempo del fin y la Reforma Pro Salud. Un punto serio de controversia al cierre del conflicto cósmico serán las curaciones milagrosas. En Consejos sobre Salud, página 461, nos advierte que Satanás aparecerá entre los hijos de los hombres como un gran sanador que puede curar todas las enfermedades. Yo les voy a sugerir que esto está ocurriendo. Aparecerá como un benefactor de la raza humana, curando las enfermedades de la gente y profesando presentar un nuevo y más exaltado sistema de fe religiosa. El mismo libro, página 460. Notemos que el engaño solo tiene oportunidad de ocurrir cuando no hay entendimiento. Cuando abordamos a Dios pidiendo milagros, y de nuevo, cada vez que digo esto, tengo que hacer la salvedad, no estoy hablando en contra de los milagros. Cierro paréntesis. Cuando abordamos a Dios primariamente o solamente como alguien que puede hacer milagros, y entendiendo que la única metodología que Él tiene para sanar es a través de una intervención milagrosa,
en gran medida estamos sacando de la ecuación el entendimiento. Y que al sacar el entendimiento, entonces nos quedamos vulnerables al engaño. Porque un milagro es un milagro, la fuente del milagro se presta a engañar, nos deja vulnerable a ser engañados. De hecho, el proyecto de engaño final del enemigo envuelve lanzar una reforma pro salud falsa. Esta reforma pro salud falsa estará totalmente desvinculada de los elementos racionales, de los elementos que envuelven el conocimiento de las leyes de salud, de las leyes naturales, de las leyes que gobiernan el orden creado, que son las características de la verdadera reforma que busca sanar la totalidad de la persona, cuerpo, mente y alma. Los milagros sanadores de Jesús sanaban a la persona completa, íntegra. La liberación del pecado y la curación de la enfermedad iban unidas. Y este ministerio ha sido encomendado a este pueblo, a la iglesia adventista del séptimo día, a la iglesia de este tiempo, del tiempo del fin. La falsa reforma pro salud no tiene poder para lograr esto, porque está edificada sobre otra base que no es la verdad, ni esta metodología. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, dice la confrontación, hice este resumen, léalo allí, por eso puse la cita. La confrontación en el tiempo del fin entre la sanidad verdadera y la falsa pondrá a prueba al pueblo de Dios. Si usted piensa que como pueblo de Dios usted quiere estar invulnerable a este engaño, hoy ya tiene los ingredientes para saber cómo salir airoso de esa prueba, porque viene esa prueba. Requerirá de ellos una comprensión clara de las enseñanzas bíblicas sobre la salud y la reforma pro salud que les ayudará a distinguir entre la verdad y el error. Todo esto está allí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 54. El tercer elemento el tercer concepto que quiero tocar hoy es el concepto de la aparente ausencia de Dios en el fenómeno sufrimiento humano, los teólogos llaman teodicidad, que Dios es bueno a pesar de que hay aparente injusticia en el mundo. Sabemos que el problema del sufrimiento humano es un problema complejo y un entendimiento correcto del mensaje de la reforma pro salud proporciona una base sólida a partir de la cual podemos obtener una comprensión completa de la interacción de Dios con el sufrimiento humano. Cuando la señora White escribe acerca de este tema y cuando habla de la reforma pro salud, incluye que la reforma pro salud reivindica el carácter de Dios y le asigna a otros y no a Dios la responsabilidad por el sufrimiento humano causado por la enfermedad. Captemos esas dos ideas. Ambas han sido profundamente mal entendidas, aún por aquellos que promueven la reforma pro salud.
De hecho, yo diría que este es uno de los puntos que más daño le han hecho a los que quieren promover la reforma pro salud. Y no oyen nada. Si vamos a los orígenes, comenzamos con la creación. Vemos que el mundo salió de las manos de Dios de una forma que era buena en gran manera. No había dolor, sufrimiento, no había nada malo en lo que salió de las manos de Dios. La segunda cosa que descubrimos es que la entrada, el inicio del sufrimiento y la enfermedad en este planeta se remonta al fenómeno de la caída. La raza humana perdió su integridad y rectitud moral y espiritual. Se le pervirtieron los apetitos y las pasiones, y prontito, siguiendo ese estado de cosas, pisándole los talones a esto, entraron la enfermedad y la muerte. Así que el primer punto es que Dios no debe ser acusado por la aparición de la enfermedad y la miseria en este planeta. No es de su hechura. De hecho, ya vemos que es responsabilidad humana. Esta tendencia a la degradación continúa hoy. En esta publicación que mencionamos la primera vez, Pacific Health Journal, del 1 de febrero de 1912, ella dice que el pecado se ha vuelto más marcado con cada generación sucesiva. En la misma publicación, se han desarrollado enfermedades de todo tipo. Y yo voy a hacer una corta pausa aquí. Todo el tiempo están apareciendo enfermedades nuevas como producto de esta degeneración sucesiva. Yo les puedo decir, cuando yo comencé mi entrenamiento médico en los años 90, había una enfermedad que en ese tiempo era conocida como diabetes tipo 2 y otro nombre, se llamaba la diabetes de inicio en el adulto. Hoy existe una enfermedad como la diabetes de inicio en el adulto en niños. Los pediatras ahora tienen que estudiar diabetes tipo 2, cuando esto era una enfermedad que solo los especialistas en adultos tenían que estudiar. Y esto es en los últimos 20 años solamente. Todos los días se desarrollan enfermedades de todo tipo. Miles de pobres mortales con cuerpos deformados, enfermizos y nervios destrozados se arrastran en una existencia miserable. Las enfermedades del cuerpo afectan la mente y conducen a la tristeza, la duda y la desesperación. Incluso los bebés en las cunas padecen enfermedades derivadas de los pecados de sus padres. Esta situación ha prevalecido por tanto tiempo que muchos han llegado a la conclusión de que esa es la porción asignada a la humanidad. El mensaje pro salud, la misión de esta iglesia para este tiempo es que debemos rechazar ese fatalismo y ese nihilismo. No es cierto, ese no es el caso. Y no es decirlo y proclamarlo, es vivirlo y testificarlo. Dios no es el autor de la enfermedad. No es su deseo ver a sus criaturas sufrir y ha hecho provisión abundante para que sean erradicadas. Ya lo vimos en el primer
concepto que manejamos hoy acerca de la obra redentora. Que ya Jesús se echó todo eso encima, lo destruyó y hay provisión abundante en la cruz. Ya leímos la cita, toda salud fluye de allí. ¿De dónde entonces el sufrimiento? Ya vimos que la caída de Adán no es la única causa de nuestra condición degradada. Por decirlo así, se han producido una larga sucesión de caídas desde la época de Adán y en consecuencia nos encontramos hoy en la condición en la que nos encontramos. Tengamos cuidado con decir que estamos en este problema por Adán. Hay muchas cosas o que la heredamos de nuestros padres. Hay heredadas y hay cultivadas también. El mismo enemigo que sedujo a Adán y Eva ha estado trabajando para desvirtuar la imagen de Dios, degradando a la humanidad. Lo que estamos presenciando hoy en la multiplicación del sufrimiento, el dolor y la miseria es el éxito de ese trabajo del enemigo. En el Ministerio de Curación, página 113, aparece esta declaración categórica que hacemos bien en nunca olvidar. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son obra de un poder antagónico. Satanás es el destructor, Dios es el restaurador. Quien triunfa, quien prevalece en tu vida, es tu elección. Ciertamente es tu responsabilidad. Este tal vez es el slide más importante de toda mi presentación de este día. Al exculpar o vindicar a Dios, el elemento crítico no es el de establecer culpabilidad a otro para dispensar condenación. Mucha gente escucha la declaración que el ser humano es el responsable e inmediatamente lo que viene a su mente es un sentido de culpa o de condenación. Esto es lo último que un enfermo necesita. Porque con esa culpa y esa condenación que experimenta, le acompaña un elemento de resentimiento a Dios. Y eso cierra las puertas a través de las cuales la sanidad entra. Es de Dios que viene. Dios es el sanador. Dios es el restaurador. ¿Por qué es importante entonces saber esto? ¿Dónde yace la responsabilidad? La importancia vital de establecer el punto, el lugar donde la responsabilidad yace, se debe a que todas las implicaciones de a dónde y qué tipo de intervenciones son necesarias para resolver el problema fluyen de allí. ¿Pertenece, por ejemplo, estas intervenciones a la esfera humana o a la esfera divina?
Una vez yo identifico que este es el caso, depende de dónde yo crea, en qué lugar yace la responsabilidad, yo voy a buscar la solución. En un caso yo puedo, si pienso que pertenece al ámbito divino, entonces la totalidad de mis intervenciones van a ser en ir donde Dios, buscando, interviniendo, convenciendo a Dios a que tenga misericordia de mí y que me sane. Toda sanidad fluye de Dios, toda solución fluye de Dios, pero a donde Dios quiere intervenir es en la causa de la enfermedad, no entre la causa y el efecto. El ser humano quiere ser sanado al nivel del efecto. ¿Para qué? Recordemos en San Juan 5, 1, 17, donde aparece la sanidad del paralítico en el estanque de Bethesda, que él es sanado. Y después que es sanado, no sabe quién fue que lo sanó. Jesús sale a buscarlo. Y lo sale a buscar porque tiene algo importante que comunicarle al paralítico que ha sido sanado. Jesús tiene algo de vida o muerte que comunicarle a este hombre. El versículo 14 de San Juan 5 me dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le está diciendo: fuiste sanado. El milagro de la sanidad, el hecho que hayas sido sanado, no te hace invulnerable a enfermarte otra vez. Número 2, que el mantenimiento de tu salud queda en tus manos, donde siempre ha estado. Es tu responsabilidad. Es posible para ti, aún después de haber sido el objeto de esta sanidad milagrosa, es posible que te puedas enfermar de lo mismo o de algo peor. Está en tus manos. Es tu responsabilidad. Jesús lo busca para decirle eso. Tercero, le está diciendo que la enfermedad es siempre el resultado de la violación a la ley. No hay lotería, no es aleatorio, no es sin entendimiento que la enfermedad viene y ocurre. Es de Jesús que vino la sanidad, es de Dios que vino la sanidad. Eso no libera al hombre de su responsabilidad. Jesús no lo busca para condenarlo, no lo busca para culparlo, pero él tiene que saber, porque si no queda a riesgo de volverse a enfermar y caer en el mismo problema o peor. Este paralítico, léalo en Palabra de Vida del Gran Maestro, representa a la raza humana completa, entera. Estas palabras que Jesús le dijo al paralítico de Bethesda después de haberlo sanado, no las está entonces diciendo a todos nosotros. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?, preguntaron los discípulos
a Jesús? La respuesta de Jesús no, en ninguna manera, ¿cómo se llama? Se digna a responder. Es irrelevante esta pregunta, en otras palabras. La respuesta de Jesús redirige la atención. Lo importante no es quién pecó, no es asignar culpa o condenar a lo que Dios está buscando. Lo que el mensaje Pro Salud quiere comunicarnos cuando dice que es la responsabilidad humana. Es reenfocarnos en nuestras intervenciones, que cuando vayamos a donde Dios, la fuente de sanidad, sepamos dónde es que Él tiene que intervenir. Y donde Él tiene que intervenir es en la causa que soy yo, en mi mente, en mis decisiones, en mis elecciones, en mis hábitos, en la fuente de mi conducta, de mi voluntad, que la voluntad es la que lleva a las acciones, a las conductas, pero la voluntad a su vez está subordinada a otras funciones jerárquicamente más elevadas en la mente, y que es en ese lugar que Dios quiere operar conmigo, transformándome a mí, para que yo haga las elecciones correctas, para que mi voluntad refleje la voluntad de Dios. No tomando control de mi voluntad. Dios no toma control de la voluntad de nadie. No le pida a Dios que tome control de su voluntad. Dios no trabaja tomando control de la voluntad de nadie. La única manera que Dios controla mi voluntad, llega a tener control de ella, es a través de instrucción, de abordarme a través de mi capacidad de tomar decisión, de mi juicio, para que yo juzgue en qué creo, a quién creo, cómo vivo. Y entonces, influido por el Espíritu de Dios, ahora mi voluntad queda sometida a esa influencia. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Me dice que los discípulos entendían que la responsabilidad del mal pertenece a la esfera humana y no a la divina. Pero al igual que la mayoría de la gente hoy, ellos también creían que la importancia de saber eso es para saber a quién culpar. Debemos colocar la responsabilidad donde corresponde para que nosotros como seres humanos la reconozcamos y la asumamos. Eso es todo. Y la asumimos cuando empezamos a practicar con entendimiento una vida sana. Esto es cuando aplicamos la provisión divina para resolver el problema. La enfermedad viene como resultado de la operación de la ley natural y por lo tanto no es un castigo de Dios, sino algo que los seres humanos traen sobre sí mismos. Experimentan los efectos de violar la ley natural. Es la violación a la ley natural, intergeneracional. De nuevo, no es ley judicial, no es buscando adjudicar sentencia.
es simplemente entender el mecanismo de cómo es que nos enfermamos y morimos, para que con entendimiento podamos aplicar el remedio, la solución que Dios nos da. La naturaleza soporta el abuso tanto como puede, pero finalmente llega la retribución y tanto las facultades mentales como las físicas sufren. Tampoco las consecuencias recaen solo sobre el transgresor. El efecto de su indulgencia se ve en su descendencia y así el mal se transmite de generación en generación. El alcance es aún más amplio. Dice, no eres el único que sufre por andar por un rumbo equivocado. La sociedad en la que te encuentras sufre las consecuencias de tus errores en gran medida. Esto se entiende muy bien hoy en medicina como el efecto del medio ambiente afecta la salud de muchos y cómo enfermedades aparecen en el público, en la población, porque hay un problema en la población y ya vimos cómo es que llega allí. Y la pregunta entonces, ¿dónde está Dios y qué está haciendo por la raza humana? Porque hemos visto que el tema es la aparente ausencia de Dios en el sufrimiento humano. Y yo les voy a sugerir hoy que esa no es la pregunta correcta que debemos hacer. Pero la voy a responder. ¿Dónde está Dios? Dios está trabajando constantemente para mantenernos vivos y construirnos, edificarnos, reedificarnos y restaurarnos. La pregunta más correcta es, ¿dónde están los seres humanos? ¿Y qué están haciendo para cooperar con Dios en esta obra de restauración? Debemos, 3 puntos: desarrollar conciencia de la necesidad de cuidar de nuestra salud, que es central, es vital para el éxito del proyecto de Dios, la salud física. Número 2, que despierte en nosotros un interés en el estudio de las leyes de la naturaleza que regulan nuestro ser físico, las leyes de fisiología de las que hablábamos hace un momento, y que apliquemos estas leyes para reducir la carga de sufrimiento, no solo en nosotros, sino en nuestra descendencia, en la sociedad, en la población, y eliminar las enfermedades de la experiencia humana. Unámonos a Dios en su batalla contra la enfermedad y la degradación del proyecto hombre. Como creyentes, se nos ha confiado su autorrevelación. Dios se ha revelado a sí mismo. El cumplimiento de sus requisitos será una bendición para el alma y el cuerpo. El fruto del Espíritu no es solo amor, gozo y paz, sino también templanza, salud tanto del cuerpo como del espíritu. Otra palabra para templanza es autogobierno. La responsabilidad de la miseria y el dolor que vemos hoy recae en gran medida sobre los hombros de los seres humanos que, instigados por el enemigo, han optado por seguir violando las leyes de la naturaleza. Dios no es el responsable por este estado de cosas. Veo que el tiempo acabó. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre, gracias por todas sus misericordias. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias porque nos ha encomendado este tesoro de este mensaje como pueblo para este tiempo. Señor Dios, yo le quiero pedir en esta hora que renueve su llamado en cada uno de nosotros para que abracemos este mensaje. Hay una carga de dolor y sufrimiento, de degradación,
de la mente humana y nos ha colocado en nuestras manos la llave, la medicina perfecta para sanar esa enfermedad. Renueve en nosotros, les ruego, su llamado, que sintamos en nuestros corazones el ímpetu de presentar estos tesoros de verdades, testificar de su poder en nuestras vidas, levantar conciencia en la mente de todos los que nos rodean y de muchos, para que su proyecto sea un éxito, no solo en la vida individual de cada persona, sino para bendición de todo el universo. En el nombre de Jesús. Amén.